Primero, bienvenidos, buenas tardes. Buenísimo tenerlos a todos acá hoy día. Nosotros quisimos hacer este evento. Somos una empresa australiana que se llama Bing Profile. Y empezamos en Australia y hoy día somos una empresa que tiene presencia global. Y trabajamos principalmente en el tema del liderazgo y en el desarrollo de los líderes en distintos niveles organizacionales y distintas industrias, organizaciones. Y hoy día queremos invitarlos a una conversación sobre el liderazgo más allá de lo visible. Ese es el tema y hoy día tenemos un panel tremendo que va a generar esta conversación, de los cuales ustedes pueden escuchar. Y lo primero sí que nosotros quisimos hacer, entrando a este nuevo mercado chileno, en el cual estamos hace algunos meses ya trabajando, acá con Claudia, una de las principales personas con las que hemos estado trabajando, quisimos entender cuáles son los desafíos hoy día de los líderes y cómo están hoy día los líderes viendo su rol de liderazgo. Entonces, yo les voy a mostrar un poquito de esto. Primero, ¿a quién hicimos esta encuesta? ¿A quién le mandamos esta encuesta? Recibimos de los directores, CEOs y líderes o responsables de recursos humanos a los cuales enviamos esta encuesta, recibimos 107 personas que contestaron. Y estos son principalmente de las empresas IPSA, ICPA, y muchos de ustedes capaz recibieron esta encuesta, algunos de ustedes puede que la contestaron. Y les quiero mostrar ahora los resultados, que son como una manera de empezar esta conversación que vamos a tener hoy día. Lo primero que vemos es que los tres factores que más influyen en la efectividad de los líderes, un 64% dice generar sentido de propósito. El para qué, el por qué hacemos lo que hacemos. Y después lo sigue muy cercano utilizar de manera efectiva las habilidades y las destrezas de su equipo. Y por último, establecer metas y objetivos claros. Esto a nosotros no nos sorprende, esto es lo que nosotros vemos mucho en las conversaciones que tenemos con líderes. Y los desafíos, ¿cuáles son los desafíos de cara a los equipos? Primero, con una gran mayoría, esto de desarrollar comunicación efectiva dentro de sus equipos. ¿Sí? Veo algunos ahí moviendo la cabeza, absolutamente este es un desafío. Y después siguen estos tres, que están entender de manera más cercana y profunda a los miembros de nuestros equipos, atrevernos a confiar y dar mayor dirección y metas claras. De nuevo, esto es un tema súper común, donde nosotros miramos en esta comunicación es cómo nos ponemos en la misma página del otro, cómo hablamos de un tema entendiendo que el otro sabe de qué yo estoy hablando, sabe ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos en un equipo, yo no quiero un equipo comprometido. ¿Qué significa eso? Para mí puede significar una cosa, pero para el otro puede significar algo completamente distinto. Entonces, el que saber que nos estamos entendiendo. Después, miramos si es que creen que para los líderes es importante entender las cualidades que hacen talentosos y efectivos a los integrantes de sus equipos. Casi un 85%, 86% dice que sí. El desafío está en que a pesar de que sabemos esto, un 60% no lo tiene como una prioridad en su agenda actual. Ahí veo algunos que dicen así. La Minerva ahí está asintiendo sí, porque no es parte de la agenda, aunque sabemos que es súper importante. Y en esta, ¿cómo se ven los líderes a sí mismos? Una gran mayoría dice que cree que los ejecutivos y directores chilenos hoy día son pocos conscientes de la importancia de su rol como líderes. ¿Sí? No del liderazgo en general, sino de su rol como líderes. Y acá es donde nos genera un tremendo quiebre, que es que a una abrumadora mayoría está centrado en el día a día del negocio y no necesariamente en su desarrollo personal y el de sus equipos. Y hay tanto por hacer en este ámbito. ¿Sí? Es un desafío enorme poder lograr hoy día resultados en las empresas, en sus negocios, y que no nos tire eso al día a día de la gestión.
Y esto, lo que nosotros queremos mostrarles ahora, y la invitación a la que nosotros queremos hacerles en la conversación hoy día, es movernos de un paradigma que nosotros sabemos que está súper presente y que estos resultados lo reflejan. Nosotros vemos que el paradigma dominante, no solo en Chile, sino en el mundo, es que nosotros nos enfocamos en qué necesitamos tener para luego poder hacer y, por último, ser. Entonces, déjenme mostrarle un ejemplo de esto. Yo necesito tener más tiempo para hacer esas cosas que hacen los líderes, dar feedback, comunicarme con mi equipo, tener cercanía y conversaciones más cercanas con los miembros de mi equipo. Y así después yo voy a ser un buen líder, yo voy a tener ese equipo efectivo, ese alto desempeño, y vamos a ser todos felices en el cómo estamos liderando y cómo estamos generando las conversaciones, por ejemplo. El tema es que este tener no es solamente algo que nosotros lo estamos poniendo acá sobre la mesa. Esto es dominante y lo vemos desde el marketing, por ejemplo, le encanta esta conversación, ¿no? Que necesitamos tener tiempo, plata, el mejor auto, y ahí después yo voy a hacer ciertas cosas y ahí después yo voy a ser feliz. ¿Sí? Y este paradigma, lo que sí sabemos y lo que sí hemos visto, es que en general nos lleva a una resignación, a una decepción y una frustración. Entonces, lo que nosotros les proponemos es, como decimos nosotros, flip, dar vuelta a este paradigma. Y quédense con esto. ¿Qué si partimos desde el ser? Para luego enfocarnos en el hacer y el tener. No estamos diciendo que hacer y tener no es importante, pero ¿qué si partimos desde el ser? Por ejemplo, yo elijo ser valiente para tomar el riesgo, para tener esas conversaciones difíciles o esas conversaciones incómodas, para luego tener lo que yo quiero. Lo que hemos visto es que este paradigma lleva en general a la plenitud, al logro y al empoderamiento. Y yo sé que les estoy como tocando por encimita esto, pero esperamos que en esta conversación vamos a llegar a muchos más ejemplos de cómo esto se ve. Pero déjenme dejarlos con esto. Casi cada uno de ustedes consideren que su habilidad de influir y liderar es un resultado directo de cómo ustedes están siendo, de cómo tú estás siendo. ¿Sí? Entonces, su capacidad, su habilidad de influir y liderar es un resultado de su ser. Y con eso, yo los quiero dejar con John Smallwood, que se va a presentar. Él es parte de nuestro equipo, parte de uno de los consultores y coaches, master coaches, que está liderando este trabajo en distintos países. Y hoy día está acá invitado y lo vamos a escuchar un poquito a él. Muchas gracias. Thank you. I'll just stand here if that's okay. So first of all, apologies because I'm not going to be speaking in Spanish, which I think is good news for you. So my name is John Smallwood, as Lucy said. I've been here, this is my first trip to Chile, my first time in South America, actually. And I'll give you a little bit of background. I was brought up in Ireland, but I've been living in Australia for the last 26 years. And for over 20 years, I was a CEO. I was a CEO of companies in Europe and in the UK, and companies in Australia and New Zealand, and also in Asia. So I'm very familiar with this conversation and some of the challenges that leaders actually face around the world. But for the last over 12 years, I've been a leadership coach and primarily work with CEOs and leadership teams. And this conversation is very close to my heart because one of the things that I know that all leaders are interested in is performance. We're interested in results. And I think the traditional way of approaching it is looking at behavior. We try and address behavior with our teams. And one of the things that we've distinguished is that the precursor for behavior, the thing that happens before behavior, is being. And this was a breakthrough for me as a business leader, as a CEO.
And there's been something which I'm passionate about, and I'm really looking forward to actually sharing this conversation with you tonight. So thank you. Enseña, parece que me toca. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Marfin. Me voy a presentar como parte del equipo BIM Profile en español. Hace un par de años decidí dar un salto en mi vida y haciendo un emprendimiento que es estar muy cerca de los líderes. Tengo mi emprendimiento, se llama Changemaker Leaders, porque creo profundamente que los líderes son los que hacen los cambios. Y por suerte me encontré con Lucy, que estaba en Australia, junto con John, trabajando con esta maravillosa aproximación, ¿sí?, al liderazgo. Entonces, para eso empezamos a traer esta manera de mirar al liderazgo al español, porque estaba en inglés primeramente, y por suerte tenemos todo el modelo ahora en español, y hemos estado aplicándolo a distintos equipos, y queremos compartir experiencias y abrir una conversación al respecto, ¿sí? Y para eso tengo invitados maravillosos. Tengo a María Teresa, ahora los voy a presentar formalmente, pero quiero que suban conmigo, Holger y también John, para que subamos y seamos parte de la conversación, ¿sí? Así que para que tomen asiento. ¿En cualquier orden? En cualquier orden, sí. Tienes que... Perfect. ¿Yes? ¿Estamos bien? Ok. Bueno, entonces primero voy a partir con las presentaciones formales. John se presentó, nos contó un poco de su experiencia, su historia. Ahora les quiero presentar formalmente a María Teresa González. María Teresa es presidente de la Asociación de Generadoras de Chile y Country Manager, gerente general de Statkraft Chile. Creo que todos la han visto, ¿no?, que salió ejecutiva del año por el DF y también Mujeres Empresarias, una de las 100 mujeres líderes de empresas por el Mercurio. Así que harta experiencia en temas de liderazgo. Y Holger Polman, presidente ejecutivo de Sky Airlines, presidente del Círculo de Innovación de ICARI, director de la Cámara de Comercio, también premiado como el mejor empresario del año por igual y por el Mercurio. Así que tenemos dos grandes talentos en temas de liderazgo. Muy feliz y honrada de estar en esta conversación junto con John también para poder discutir estos temas. Así que muchas gracias por acompañarnos. Previamente, por supuesto, les compartimos los resultados que mostró Lucy de la encuesta. Pero antes de irnos como a los resultados, queremos como empezar un poco desde la experiencia personal, algo que ustedes tienen y llevan harto tiempo con muchos desafíos que han tenido que liderar. ¿Qué creen ustedes que desde el rol de líderes, una pregunta sencilla, desde la experiencia de cada uno, ¿qué ha sido como lo más desafiante desde el rol del líder que les ha tocado vivir? Como desde la experiencia más personal. Y desde ahí, desde esa experiencia, ¿qué creen que ha generado como mayor efectividad desde el punto de vista del liderazgo? Les dije que íbamos a empezar con una pregunta sencilla. Algo sencillo, pero dada la experiencia, la trayectoria que tienen, si pueden compartir desde las vivencias. Y ojo que, a diferencia de otros seminarios, nosotros no hemos leído las preguntas antes, así que esto es puro pensamiento hablado. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a Claudia, a John, un placer tenerla acá. Lucy, siempre un agrado compartir contigo. Yo solamente, quizás así como dije, pensamiento hablado, contar un poco la experiencia. Muchos no conocen la empresa donde trabajo, es una empresa de energías renovables del estado de Noruega. Nosotros llevamos, es una empresa muy antigua, tiene 128 años, pero a Chile llegó hace muy poco. Y partimos con un plan de crecimiento hace 3 años, y a mí me tocó justamente hacerme cargo, por primera vez como CEO de la compañía, de ese plan de crecimiento. Y en realidad
primer reto importante es la tremenda responsabilidad. Yo jamás en la vida pensé en ser gerente general de una empresa, yo me dedicaba a otra cosa, y la verdad es que cuando me dijeron, no solamente eres gerente general de la compañía, sino que además tienes que hacer cargo de un plan de crecimiento que significa que en los próximos 8 años tienes que hacer crecer esta empresa por 14 veces la capacidad instalada. Nosotros éramos en ese minuto 50 personas con una central operando, 2 proyectos a medio morir saltando, uno de los cuales murió al poco andar. No teníamos un portafolio de proyectos, o sea, era a partir de cero. Y lo primero fue, wow, tremenda responsabilidad. Pero para mí siempre todo ha sido sobre las personas. Y bueno, y uno dice, bueno, ¿qué son las organizaciones? Las organizaciones son personas que se coordinan para lograr objetivos. Por lo tanto, ¿dónde está la clave de hacer que las cosas pasen? Está en las personas, justamente. A mí hay un experto en recursos humanos que me encanta, la Claudia siempre me escucha, que es Simon Sinek, y él siempre dice, los líderes no son los que están a cargo, son los que están a cargo de aquellos que están a cargo. Los resultados no los logran los líderes son los que están a cargo de hacer que quienes trabajan en la organización logren esos resultados. Y a mí eso me hace muchísimo sentido, porque al final del día es todo sobre decisiones, sobre comportamientos, sobre inspiración, sobre querer hacer las cosas. Y al final del día eso pasa por personas, porque las personas estén comunicadas correctamente, alineadas correctamente, con que podamos tener conversaciones difíciles, que es algo que hemos, by the way, hemos trabajado desde el inicio de esta estrategia, bueno, primero con Claudia, después se nos unió Lucy, y la verdad es que le hemos dedicado muchísima energía a la transformación de las personas, que al final son las que consiguen este cambio. Hoy día partimos con 50 personas, hoy día somos 170, partimos, como les decía, con una central y 2 proyectitos, hoy día tenemos un portafolio de 2.200 gigas, tenemos cerca de 20 proyectos entre construcción, operación y desarrollo, y seguimos creciendo con muchas ganas, con mucho error entre medio, mucho error, mucha lección aprendida, pero dándonos siempre el tiempo para reflexionar sobre estos aspectos y sobre qué podemos hacer mejor, sobre cómo desafiarnos unos a otros y tener conversaciones difíciles, que yo creo que es una de las partes más difíciles, sobre todo en nuestra cultura, que es bien como del eufemismo, de no decirse mucho las cosas directas, pero hemos ido haciendo un viaje que yo diría que ha sido precioso. Lo que nosotros vemos hoy día lo conversábamos al almuerzo con el equipo de gerentes. El trayecto que hemos hecho y la transformación que hemos hecho como personas y como equipo, a nosotros de verdad nos llena de, más que de orgullo, que lo creo un poco soberbio, es de emoción. Cada vez que como que compartimos y nos acordamos cómo éramos antes y revisamos las presentaciones de hace 3 años, como que a todos se nos ponen los ojos brillosos. Esa es la verdad, porque de verdad que ha sido tan rico el proceso, que creemos que eso necesariamente también permea para abajo y hace que nuestros equipos estén inspirados y con ganas, y es mucha pega, y es una pega difícil, porque hacer proyectos en Chile es súper difícil, pero tenemos unas ganas increíbles, y eso es lo que más, yo creo que cualquiera, si ustedes me van a visitar un día, van a darse cuenta que hay ganas de hacer las cosas y ganas de que nos vaya bien. Súper. Eso, me extendí un poco, perdón. No, está perfecto, sí, para esto estamos, para conversar. Holger. Sí, yo podría decir, el caso mío cuando yo asumí como CEO inicialmente, ahora ya no estoy con el rol de CEO, pero cuando asumí el rol de CEO fue más bien por accidente, se puede decir. O sea, fue porque falleció mi viejo y no es que hayamos estado preparándonos, o sea, él le gustaba vivir el día a día. Y en esto de vivir el día a día no es como siempre te planteas metas de largo plazo, algo así. No teníamos metas de largo plazo. Nunca habíamos hecho un proceso de planificación estratégica en Sky. Con suerte manejábamos presupuesto. Realmente era como hacer una gestión de un kiosco, pero con 2.300 empleados. Y dentro de Sky, a mi padre le reportaban 70 personas directamente. Entonces, era una estructura peineta, pero en extremo. Yo no digo, él no tuvo la fortuna que tuve yo de poder ir a la universidad y de aprender, en teoría, parte de las mejores prácticas de management y cosas así. Y él era una persona muy cercana, tenía muchas cualidades positivas desde el punto de vista de que era yo diría que un dictador benevolente.
porque eras igual siempre de puerta abierta y también, bueno, un emprendedor compulsivo. Pero yo tuve la oportunidad de poder aprender de él muchas cosas, así como de otros jefes que tuve a lo largo de la vida. Y yo creo que uno tiene que desarrollar la habilidad de aprender tanto de los errores que tú vas cometiendo como también de los errores que puedes ver en cosas que hacen otras personas o cosas que tú sientes que no están funcionando bien y que de repente tienen una oportunidad de mejorarlas. Y bueno, cuando llegó el momento de que falleció mi padre, estábamos en varios negocios, pero la verdad es que en el mismo negocio de Sky no era un negocio que era saludable financieramente hablando. Entonces, y hasta ese momento siempre había sido un usuario de fondos de donde del resto de los negocios íbamos sacando, vendíamos un terreno o la cadena de supermercados o otros negocios para poder seguir financiando el desarrollo de la línea aérea. La historia siempre hacia atrás, si uno mira en Chile, las líneas aéreas era que duraban 3 o 4 años más o menos hasta que se le acaba la plata al inversionista o la paciencia o cualquier cosa, pero generalmente era que ya no se podía estirar más el chicle. Y en general los modelos de negocio eran siempre lo mismo, eran con aviones más viejos, baja utilización, en operaciones, en horarios de alta demanda y como que veías que se replicaba siempre el mismo modelo también. Entonces, por eso antes empezamos a mirar qué es lo que hacían otras líneas aéreas en otras partes del mundo y dejar de tener a nuestro competidor principal como el referente de la industria, en cierta medida. Así que eso también es una parte importante, es empezar a mirar cuáles son los mejores en el mundo, no solamente lo mejorcito del barrio, porque suele pasar que lo mejorcito del barrio no es lo mejor tampoco. Entonces, creo que con todas esas experiencias y también en parte de que mientras estuve con mi viejo, donde era un dictador benevolente, yo estuve 6 años trabajando los últimos 6 años con él, un año antes que falleciera yo asumí el rol de director de operaciones. Y todo el periodo anterior, los 6 años anteriores, no tenía un cargo, pero iba todos los días a ver todo. A la base de mantenimiento, donde estaba toda la operación de la línea aérea. Que para mí todo lo que tiene que ver con operación es básicamente el corazón de una línea aérea, donde está la mayoría de la gente que trabaja en la compañía. Y ahí aprendí a ser un facilitador de las buenas ideas y un frenador de malas ideas o malas iniciativas. Y tratando de dándome cuenta y conociendo a la gente en la cancha directamente. Entonces, conocí mucho de la operación y eso me dio pie para después asumir el rol como director de operaciones y también después cuando falleció mi viejo tenía más o menos claro los cambios que teníamos que hacer en la parte de operaciones que no había podido hacer antes, básicamente. Yo sé que esta pregunta nos puede llamar todo el día, pero no me aguanto me pusieron mal acá, porque pero decías que tenía como una peineta de 70 personas, sí. Y pensando desde el punto de vista de las personas, esa parte tiene que haber sido súper difícil, porque estás contando un poco la operación y demás, y cómo tomar esas decisiones tiene que haber sido... Sí, al final muchas veces, lamentablemente, eso también hacía que se generara un cuello de botella en muchas decisiones. Y al mismo tiempo había muchas personas que con suerte tenían una interacción al año con él. Y que iban a calentar el asiento nomás y estaban preocupados del paycheck al final de mes y no aparecer en el radar. Básicamente, no hacer las cosas tan mal que aparezcan en el radar, claro. Pero tampoco destacar mucho porque en realidad podrías molestar a otros personajes dentro de la organización. Entonces, sí, era difícil de manejar, pero así todo, tú si querías realmente tenías la posibilidad de poder llamarlo por teléfono y estar y pedirle una reunión y te recibía al día siguiente. Es decir, a pesar de eso, era una persona súper cercana. Súper. Y eso es parte de lo que también después nosotros recogimos cuando hicimos el proceso de descubrimiento de cultura, se puede decir, pero yo ahí ya me puedo extender un buen rato más en eso, pero yo te diría que al comienzo fue la dificultad también de la soledad del cargo, en cierta medida. Esto de que a veces hay, sobre todo ahí al comienzo, cuando estás recién armando un nuevo equipo, todavía como que no tienes el nivel de confianza de poder hablar con mucha gente. Tuve que hacer el cambio en el directorio también,
hacer entrar a mis hermanos al directorio para que ellos también aprendieran del negocio, porque hasta ese momento yo era el único que había estado involucrado en la línea aérea. Se quería hacer una gestión transparente hacia el ownership y al mismo tiempo transparente también hacia la organización. Y eso implicaba un montón de desafíos, pero que cuando tú no tienes completamente clara la película, bueno, también tienes que a veces tomar las decisiones en la soledad y eso no es fácil tampoco. Gracias por... Hay mucho en estas dos historias, ¿no? John. Yeah, thank you. And that's actually what you just said at the very end about the lonely piece. I think that's one of the biggest challenges that people in senior leadership roles face. And we don't have a lot of people who we can turn to or confide in or share things with. But what was really interesting as I was listening, my first role as a CEO, I didn't plan it. It was a phone call one day. I hadn't applied for a role. I was actually a sales director at the time. And then I was actually put into that role of being CEO. And I don't know about most of you, but in a leadership role, it doesn't come with a manual. It doesn't come with a book. Yeah? So you kind of work it out a little bit. And I think one of the biggest challenges that I found is that in every organization that I've worked in as a leader or as a CEO, is that the common challenge that I'm faced with is people. It's generally not, it's not about finance, it's not about operational issues. It tends to be your number one challenge as a business leader is people. And how do we communicate effectively, which we saw in the results before? Like, how do we communicate effectively with people? Or how do we get them or have them communicate effectively with us as well? So, I think for me, the biggest challenge was working my way through the puzzle of how to actually be effective as a leader, and at the same in the middle of the whirlwind, which it sounded like both of you ended up in, like in the middle of the storm. How can you be effective and not just get sucked into all of the stuff that you have to do on a day-to-day basis? And I applaud you both. I think that it's the challenge, and particularly like for you as you were speaking, that's a significant challenge. And if I ask the question now, who do you have to be that person? I would say that's someone who has to be really courageous in that instance. That takes a lot of courage. So, yeah. Sí. Para dar ese paso, yo creo que las historias que están contando representan también desafíos que probablemente si abriéramos el micrófono ahora, a todos les ha tocado vivir el tener que dar ese paso adelante con mucho coraje y tomar algún rol que nos toma de sorpresa, que tal vez sentimos que no estamos 100% preparados y que ahí el coraje es como el principal protagonista, ¿cierto? Y lo otro también que decía, bueno, cada vez que uno, y eso es algo que nos toca compartir a Lucy, a John en el rol que tenemos ahora, ¿no? De que cada vez que uno, supuestamente, cuanto más arriba está en una organización, más solo está. Y eso depende también, ¿no? Es una elección. Si uno quiere dejarse solo o, y ahí después tiene que ver un poco con lo que hablamos en el Beam Profile, ¿cierto? De elegir ser un poco más vulnerable, mostrarse un poco más con que necesito a alguien que me acompañe en esta conversación o que no quiero estar tan solo en algunas cosas, ¿no? Y para eso está el equipo o alguien más que me pueda acompañar en ese proceso. Es parte de lo que elegimos ser en ese rol también. Y lo otro que estaban mencionando y que lo decías, John, el tema de las personas, ¿no? De cómo uno de los grandes desafíos en un rol de liderazgo tiene que ver probablemente la parte técnica de las decisiones de negocio
son muy importantes, sin lugar a dudas, pero al final los que hacen que las cosas pasen son las personas, ¿no? María Teresa, que lo hemos conversado tantas veces, bueno, hay definiciones, hay una estrategia, y pasar a ese modo de ejecución tiene que ver con que las personas se crean la estrategia, estén alineadas y que hagan que las cosas pasen. Entonces ahí un poco ya como empezar a conectar algunas cosas con la encuesta. ¿Cómo ven ustedes esto de desarrollar el liderazgo en distintos niveles de la organización? No solo a nivel de los equipos ejecutivos también, porque muchas veces está como este supuesto de que los líderes están solo en los cargos más C-level o en los niveles ejecutivos. ¿Cómo ven ustedes esto de hablar de liderazgo en los distintos niveles de la organización? Yo no. Para nosotros es fundamental. O sea, efectivamente, para nosotros el liderazgo es la clave de hacer que las cosas pasen y a todo nivel, porque efectivamente normalmente se piensan los líderes como en la primera línea gerencial, pero al final del día son todos aquellos que tengan responsabilidad sobre otras personas los que van a lograr hacer que los cambios ocurran, en nuestro caso, que la estrategia de crecimiento ocurra. En particular, nosotros tenemos la suerte de estar en una organización que entiende muy bien esto y que nos da mucho espacio para potenciar los liderazgos a todo nivel, mucha capacitación, mucho tono desde las alturas, como decimos nosotros, entrenamiento. Nosotros desarrollamos un estilo de liderazgo que se llama el liderazgo de base segura, cuyo lema es Care to Dare, cuídalos para que se atrevan. Y eso lo hacemos a todo nivel, es tratar de entregarle a las personas herramientas para tener seguridad psicológica, de manera que las personas puedan desarrollar todo su potencial y se atrevan a hacer, se atrevan a tomar decisión, se atrevan a decir las cosas que están mal y eso nos permita mejorar. Entonces, eso lo hemos ido trabajando en todos los niveles y las capas de la organización. Siempre es más difícil, y todavía somos una organización chiquitita, así que todavía podemos hacerlo un poquito más directamente, es más difícil a medida que tú empiezas a bajar en la escala, pero claramente el esfuerzo vale la pena y nosotros lo vivimos todos los días y seguimos metiéndole mucha energía y mucho tiempo a capacitar a esos líderes. Al final son ellos los que van a hacer que las cosas pasen. Chuta, para agregar a eso... Bueno, a ver. Sí, por lo menos en el caso de nosotros, unas cosas que yo también tengo la oportunidad de hacer y la disfruto, digamos, es que yo lidero un programa de mentor coaching adentro de la organización, por ejemplo, entonces yo todos los años tengo grupos de management senior y de junior management que participan en esta actividad donde compartimos sobre temas que tienen que ver con el management, pero creo que no son muy enseñados en las universidades. Entonces, el programa se enfoca más que nada en temas de sucesión, trabajo en equipo, de self-awareness, de networking y cosas que yo siento que se le da más foco muchas veces en las universidades fuera de Chile, pero acá en Chile creo que no lo trabajamos de buena forma. Y tenemos un buen diálogo con todas las personas que participan ahí y no es el único programa que tenemos varios otros programas donde el mismo management también hace de mentores del resto de la gente. Creo que es una oportunidad donde tú no solamente profundizas el aprendizaje, incluso yo como enseñando obviamente, sino que además conoces a la gente en un nivel de profundidad distinto que si es que lo haces solamente en el trabajo. Entonces, creo que gracias a ese tipo de gestos, primero, estás practicando uno de los valores que tenemos como organización, que es el tema de la cercanía. Y segundo, al conocer mucho más a las personas, también desarrollas mucho más la confianza, que también es una parte positiva de todo esto. Y fuera de eso, bueno, lo estuvimos conversando también en otro evento que tuvimos en la mañana, pero sí creo que uno de los grupos que están más olvidados en las empresas suelen ser los jefes de la gente que está en la última línea. Como que
en el management tendemos a preocuparnos más de los super talentos, de los talentos que están más arriba y cómo les pagamos bien. ¿Los y mandos cómo, medios, decís, como jefes? Los talentos, sí. No, los que están olvidados, los mandos medios. Me refiero a los C-level, justamente, generalmente están un poco más preocupados del upper management y después incluso del estallido social y todo eso ha venido todo un tema de preocuparse de la gente de la base, Sí. pero los que se han quedado en el olvido Los son los mandos jefes, medios, claro. entre comillas. Entonces creo que no le damos la importancia al rol de la jefatura en las organizaciones que realmente deben tener, para mi gusto. Súper. Yeah, very good. So I love what you were saying about the C-suite or the bosses often get forgotten, because I think, and I've seen this in so many companies, that senior management teams generally are time poor. So we hear a lot about this. They don't have as much time, and quite often when we talk about training or even we talk about coaching, they'll talk about it from the perspective of this is something that we want our teams to do, but we don't have time for it ourselves. I think this is something we see a lot of. And actually the results that we saw here actually, they actually clearly show that, is that only 2%, we're saying, like, that's tiny, only 2% actually are dedicating that time to themselves in terms of development. So, we talk about leadership cascades, from the top of an organization down. And one thing we clearly say is for leaders to actually be a demonstration of what they want their teams to act like. So one clear example I find of that is we talk about at the base level sometimes about timekeeping in organizations, and then we find that the one person who is most likely to be late to meetings is quite often the senior leader or manager in that organization. So it's actually, I think it's really important what you're saying is if you want to train or you want to educate, it really has to start from the top. And the other thing, just touch on, you mentioned about having a coaching program with your senior leaders. One thing we're encouraging, and we're talking, this is a conversation, we're challenging leaders around this in Australia and other parts of the world at the moment, is that coaching is a necessary skill set for not just for CEOs, but for senior leaders in any organization. It's a necessary skill set, and not one that you're likely to just acquire from a book. Yeah. Okay. Esa era la última pregunta. Qué bueno, John. Qué Qué sorprendida de los resultados. Oh, sorry. Así Perdona, que maravilloso. pero al mismo comentario de Sí. John, sí, lo bueno es que nosotros tenemos evaluaciones siempre, entonces incluso yo, digamos, necesito que hagamos evaluaciones para ver si todos los años puedo seguir haciendo el programa, primero, y segundo, si lo estamos haciendo mal, siempre ver las oportunidades de mejora. mejoras Yo que- creo que eso en parte es el ser un model también de alguna forma al resto de la organización, es que también tienes que ser normalmente el primero en dar el ejemplo para las cosas que les pide al resto. Así es. Que eso, hay un tema que creo que la misma gente de Microsoft ha desarrollado un buen programa para el liderazgo, que es el Coach, Model and Care, y que tiene mucho que ver con lo que decías tú del tema del caring también, que es cuidar a la gente. Es como, creo que no tiene una traducción de palabra directa o perfecta al Sí, español, es pero es cuidarlo, como sí, preocuparse, Sí. cuidar, es comprender, entender, empatizar, etcétera. Súper. Tengo más preguntas, pero no quiero seguir yo, porque veo ahí como una fuente de curiosidad importante. Entonces, sería bueno, si alguien quiere hacer comentarios, preguntas, que está el micrófono abierto para que sigamos conversando. Y preguntas del público, así seguimos conversando eso. Dale, Lorenzo. Hoy estaba muy interesante y dado que los tres tienen experiencia real, le escuché a un consultor hace muchos años decir algo que se me grabó, decir, el único rol insustituible de un gerente es lograr que su equipo haga aquello que no le sale natural.
y empujar, ¿no es cierto?, hacia objetivos ambiciosos. La historia tuya, Holger, de transformar una compañía requirió una visión. Entonces, ese equilibrio entre queremos ir para allá y tengo que aceptar que a la gente le va a tomar tiempo y que a veces somos impacientes y queremos el resultado más rápido, pero tenemos que lograr ese resultado. ¿Cómo comentarían esa tensión? Porque esa tensión, todos los que hemos sido CEO la hemos vivido, de decir, parte del liderazgo es dar tiempo para que la gente tome el rumbo y acompañar, pero hay un time out también, ese balance. Y lo segundo, pregunta dentro de la misma, si ustedes miran para atrás en las decisiones de personas, ¿en qué porcentaje piensan que se han equivocado? Cuando uno dice, mira, tengo que armar el equipo, tengo que armar el grupo de gerentes tuyos, Holger, de primera línea, y tienes 14 candidatos y quieres 6 personas. Tú miras para atrás, ustedes miran para atrás, ¿en qué porcentaje tiende uno a mirar para atrás y decir, me equivoqué? Son dos preguntas, ¿eh? Perdón. Yeah, wow. I think it's interesting, even the way that you put that question, because one thing I think is important is as a leader, a lot of the decisions that we make are not necessarily the perfect decisions. But our role, or a part of our job as a leader, is to actually do the work to make it the best decision. So does that make sense? So sometimes even, I think we've all either hired people who they didn't turn out to be the way that we thought they would be, and then we invest in them to actually have them be the person for that role, or the right person for that role. That often happens, right? But if you say percentage, I would love to say, if I could say 99%, I would be very happy. I would say if I could get a 9 at the beginning, I would be happy too. So, I think it's actually, we see this paralysis with some leaders where they don't want to make a decision unless it's the perfect decision. I would suggest, but I'm loving to hear from you on this, but sometimes you'll make a decision with advice from those people around you, and you surround yourself with people who are skilled in actually providing you with that information. But a lot of the times it is a case of you'll make the decision and then you'll do whatever it takes to have that be the right decision. Yeah. Ese yo creo que es un punto clave, ¿eh? Porque a ver, los talentos son poquitos, y a veces uno, claro, yo personalmente invierto harto tiempo en reclutar y en seleccionar a la gente, me involucro, de hecho entrevisto absolutamente a todas las personas que entran a la compañía, pero claramente de repente hay personas que no cumplen tanto tus expectativas a medida que empiezan a trabajar, pero yo creo que ahí hay que hacer justamente, y vuelvo de nuevo, a invertir mucha energía, tiempo y dedicación, y también cariño, a dar mucho feedback, a realmente conversar con la persona y dedicarle el tiempo que necesita para mostrarle dónde tiene áreas de mejora, poner, como dice la Claudia, el pescado sobre la mesa, decir las cosas que a lo mejor hay que mejorar, entregar las herramientas obviamente para hacerlo, y yo creo que he tenido sorpresas bien grandes de personas que han hecho una transformación bien importante, pero evidentemente el rol del líder está en hacerle ver eso. No toda la gente que uno contrata es el top talent que uno quisiera tener probablemente, pero yo creo además mucho en de verdad la diversidad de miradas. O sea, creo que conformar equipos que se complementen, donde haya miradas distintas, finalmente te hace un cuerpo muy potente, y a veces no necesariamente cada jugador individual es un super player, pero la mezcla de todos y el estar permanentemente conversando respecto de qué es lo que podemos hacer mejor, en forma respetuosa y con conversaciones que a veces son complejas, pero súper necesarias para hacer bien las cosas, me parece que es lo que uno tiene que hacer. Lo que no significa que al final también hay que tomar decisiones difíciles a veces, que es donde viene lo que tú dices, que es este dilema, sobre todo en organizaciones como donde trabajo, que este tema del care de verdad es
muy, muy, muy importante y muy central dentro de todo lo que hacemos. Por lo tanto, el trayecto para llegar a tomar una decisión difícil involucra mucha conversación, muchas oportunidades, el realmente estar con la tranquilidad absoluta de que tuviste todo el feedback necesario antes de tomar esa decisión difícil, que a veces hay que tomarla. Sí, yo comparto la idea también de John completamente. No existe una decisión perfecta y te la tienes que jugar en algún momento con la información que tienes disponible, te la tienes que jugar con la decisión y hacer que sea la mejor decisión, de alguna forma. Pero tienes que adaptar muchas cosas en el camino. Eso es como cuando estamos hablando hoy en día del tema de cuál es el modelo de trabajo ideal, si el presencial, el híbrido, qué tan híbrido, el remoto, y todos mandan, no sé, por los grupos de WhatsApp que tengo, empiezan a mandar un mensaje de un estudio que encontraron que respalda la decisión que ellos tomaron de cómo trabajar. Y al final, oye, te la tenéis que jugar con una alternativa. No existe un modelo perfecto en la forma como tenemos que trabajar y te la jugáis con una alternativa y tratáis de apalear lo más posible los side effects negativos y de fortalecer los aspectos positivos de la decisión que tomaste como organización. Lo ideal es que mucha gente haya podido participar también en la decisión y que los motivos de fondo sean motivos que estén apalancados en el bienestar de las personas. ¿Cachai? Entonces, en el caso de nosotros, por lo menos, cuando tomamos la decisión del trabajo remoto es porque hicimos una encuesta dentro de la organización y nos dimos cuenta que más del 40% de la gente usaba más de 3 horas diarias para el commute. Y para mí era un impacto tan grande en la calidad de vida y generalmente la gente de menores recursos. ¿Cachai? Entonces, cuando nosotros los gerentes tomamos la decisión de dónde queremos poner nuestra oficina, las ponemos cerca de las casas o cerca de los barrios donde vivimos y el resto de la gente como llegue me da lo mismo muchas veces. Entonces, creo que aquí decidimos tomar esa decisión con conciencia y hemos tratado, porque uno de los riesgos grandes de haber tomado una decisión así es, el valor, probablemente uno de los valores más relevantes para nosotros es el tema de la cercanía. Lo vamos a perder si no tenemos la presencialidad. ¿Qué va a pasar con la cultura organizacional? Y todas esas cosas. Entonces, son todos temas que tenemos que trabajar y seguir reforzando en forma remota, con rituales, con un montón de cosas para que sigan siendo importantes para la organización y para toda la gente, sobre todo. Y yo diría que en términos de talento, no hemos tenido mucha rotación forzada por nosotros. Sí hemos tenido gente que se nos ha ido. Pero eso no lo llamaría un error, eso es una pena, más bien. Y tenemos, sí, por lo menos desde el comienzo, cuando tenía el rol de CEO, estábamos dispuestos a correr mucho más riesgo con los talentos. Y salíamos a buscar gente con mucho más potencial y no sandía escalada. Porque tampoco teníamos los resultados que nos respaldaban para poder salir a buscar sandía escalada. Entonces decidimos correr más riesgos desde ese punto de vista y salir a buscar gente con alto potencial y desarrollarlos dentro de la empresa. El riesgo es más alto porque puede ser que te equivoques por no estar con la sandía escalada, pero al mismo tiempo reconozco de que en algunas oportunidades contratamos a sandía escalada, pero sin el cuidado del fit cultural, y eso creo que han sido los peores errores que he cometido en mi vida, desde el punto de vista de la contratación. Pero por dentro. La Ale tiene una pregunta. Gracias, Julián. Hola, buenas tardes. Yo, aprovechando la conversación respecto al caring y la adaptabilidad laboral y las distintas formas que hoy día se plantean para el trabajo híbrido, que involucra comunicación, desafíos de comunicación, de confianza, de tantas cosas, quería preguntarles también cómo visualizan los temas vinculados con la conciliación de la vida laboral y familiar, que hoy día está súper presente en las conversaciones. De hecho, se está discutiendo hoy día un proyecto de ley de ese tema. ¿Qué piensan sobre ese desafío del mundo laboral hoy día, que por supuesto es un desafío muy de los líderes, los y las?
Very good. I love that question because you see, we touched on before about in terms of recruitment, when we recruit people into our teams, are we looking for the skills, or are we looking for attitude, and potential? And if I'm looking for someone for a team, then especially in the way that we're working today, then we're looking for people who we can trust. So we're looking for people, you might say we're always looking for people who we can trust, but when you're working together in the same office environment with a manager, trust has been different. You could see people, you could see if they were doing the work from 9 o'clock till 5 o'clock or whatever it may be. But now, it's a different challenge for us. So one of the challenges that we have is, how do we determine how that person, we can see the skills, so we can measure skills. It's pretty easy to see. So if somebody can do a particular task, so for example, for you it would be, if you're getting a pilot on board, then you need to make sure he can get the plane off the ground, and more importantly, that he can get it back on the ground again. Yeah, that's probably the most important bit. So we can look at those things, but how do we actually really measure those other aspects? And I think that's one of the things that I found really challenging, because we also know, you were saying about we often can make recruitment decisions that are not the best decisions. One of the challenges we have is that some people are really, really good at interviewing. They're professional, they're professional interviewees. They're so good when they present themselves at an interview. But how do you really find out what's going on underneath the surface? And I think that kind of brings us back to what Lucy has brought us here to have the part of the conversation is being able to determine that is not that easy. I think it's been a real challenge. And we spent a long time, we interviewed thousands of leaders to determine what are the key values, the key aspects that they want from an employee, or want from someone, from a leader, or somebody who they want to be engaged with. Not just the leaders. Like, we were looking at this, one of the big challenges I hadn't mentioned was doing due diligence on leadership teams. What I mean by determining how do you measure those various aspects of a leadership team that are not necessarily just in the skill space. So. Yo sobre Sí. conciliación. Sí. Ya. Voy con eso. ¿Sabes qué? Yo creo que justamente hablando de talento, yo creo que fomentar culturas de conciliación, y creo que las empresas tienen un gran rol en eso. Yo creo mucho en el rol social de las empresas, y me parece que fomentar esa cultura desde la empresa finalmente es un buen negocio. Si uno tiene la posibilidad de acceder a todo el talento disponible, y las mujeres son la mitad de ello, por supuesto que vamos a tener más disponibilidad, y eso es bueno para los negocios, pero creo que además es bueno también para las decisiones que tomamos dentro de las empresas. Yo de verdad creo firmemente que necesitamos ampliar las miradas. Nos pasa a nosotros mucho. Yo estoy en una industria tremendamente masculinizada, 23% de mujeres, sobre todo a nivel de management, hay muy pocas mujeres. Pero uno empieza a darse cuenta que se empiezan a generar conversaciones distintas que agregan valor en las conversaciones. Los desafíos de nosotros hoy día tenemos que hacer una cantidad de proyectos de energía renovable para poder descarbonizar este país, que son gigantescos, muchos proyectos. Y los proyectos tienen desafíos que son sociales, que son políticos, sí, son técnicos también, pero son muy multifactoriales. Por lo tanto, en la medida en que tú agregas miradas distintas, finalmente es bueno para las empresas. Por lo tanto, fomentar culturas de conciliación, dar mucho más flexibilidad en las empresas. Nosotros en mi empresa, o sea, nadie te pregunta a qué hora llegaste, si es que quieres trabajar desde la casa formalmente tenemos trabajo híbrido, pero la verdad es que nadie hoy día está haciendo seguimiento a si tú estás y yo te diría que la mayoría de la gente
se pasa hartos días en la casa, hombres y mujeres, que eso también me gusta mucho. Y me encanta ver reuniones, las reuniones de desarrollo de proyectos, ahí la Claudia a veces participa en algunas, donde están los directores de proyecto con sus niños sentados encima de las rodillas, tomando decisiones, y de verdad creo que eso es tan importante para fomentar cultura, y eso nos hace bien a los negocios, pero también nos hace bien como país. Y a los países que les va mal, a las empresas les va mal. Por lo tanto, creo que en eso, si logramos empujar, y creo firmemente que los líderes tenemos un tremendo rol en esto. Tenemos que dar el ejemplo. ¿Algún comentario, Holger? O tengo una pregunta por atrás, parece. No sé si quieres hacer algún comentario de este tema de conciliación. Sí, yo te diría, bueno, es fundamental que exista un equilibrio en la vida de las personas, y eso es, si tiene la gente tan dedicada al trabajo, al final yo creo que te va a bajar el performance de todas maneras, porque vas a estar quemando a la gente. Entonces, yo creo que por lo menos en el caso de nosotros siempre hemos tratado de priorizar el tema de la calidad de vida. Por lo mismo incluso, y un tema, yo creo uno de los dilemas también de hacer que la gente de oficina se vaya al formato remoto, es que así es con la gente de operaciones, que es el 80% de la gente. No, ellos nunca van a tener ese mismo beneficio, entre comillas. Entonces, ¿cómo tenéis que pensar en de qué manera compensáis eso? O, no sé, no es fácil, pero lo que hemos podido medir nosotros, que en el caso de nosotros, la productividad de la gente de oficina igual ha mejorado, y la satisfacción laboral también ha mejorado, la calidad de vida de las personas también ha mejorado. Entonces, al final, la pregunta es, ¿qué es lo que importa detrás de las cosas que hace? No sé, pero estoy totalmente de acuerdo de que no puedes pasar a ser un esclavo del trabajo bajo ningún motivo, yo creo. Incluso lo cuidábamos antes cuando estábamos en la oficina, no era bien visto que la gente se quedara hasta muy tarde. Y nadie te preguntaba si... era muy difícil para nosotros llegar como management, querer hacer una reunión fuera del horario de trabajo. Era como... sentías que estabas abusando a la gente, obviamente. Entonces no era bien visto tampoco. Por eso yo creo que depende mucho de la cultura de cada una de las organizaciones, si dejáis pasar ese tipo de cosas o no. Pero yo creo que si sobreexplotas, al final creo que dañas la cultura, entre comillas, y dañas la calidad de vida de la gente, dañas el clima organizacional. Es una mala decisión, para mi gusto, pero hay empresas que lo hacen, es cierto. Y es difícil, porque venimos acostumbrados a otra cosa culturalmente, por lo tanto, tomar esas decisiones, ser más flexibles, no es tan fácil, y eso hay que entenderlo también. Pero al final del día, cuando uno ve los resultados, y sobre todo, bueno, la pandemia nos empujó obligadamente a tener flexibilidad total, y hoy día ves que los resultados, que es al final lo que importa, no solamente se han deteriorado, sino que han mejorado. Nosotros hacemos encuestas que le llamamos pulso organizacional, y le preguntamos a las personas cómo están, qué es lo que sienten, si están bien o no están bien, qué sé yo, y durante los tiempos de pandemia lo hacíamos cada 3 meses. De hecho, preguntábamos dónde podíamos mejorar, y una de las preguntas era sobre si se sentían más o menos productivos. 9 de cada 10 personas se sentían más productivas, y en los resultados es lo que hemos visto. No ha mejorado, y todo lo contrario, el commitment al final, el engagement de las personas con la organización es tan alto, pero tan alto. Nosotros tenemos un 97% engagement en las encuestas, y es justamente porque las personas valoran demasiado eso. Por lo tanto, hay personas que están cómodas, que están bien y que están felices, obviamente van a tener mejores resultados. Por lo tanto, hay que mirar qué le interesa a la gente. Yo no sé... Solo agregar uno pequeño, igual para el tema de... O sea, igual es clave que tienes que cambiar algunas cosas para que funcione el tema del trabajo remoto, por ejemplo. Una de las cosas que nosotros cambiamos es el ciclo de gestión, que era un ciclo de gestión mensual, y lo bajamos al semanal. Porque pasa, y puede pasar, existe un riesgo también de que tengas free riders. Si tienes el ciclo de gestión mensual, es mayor la probabilidad de que haya free riders. Pero yo te aseguro que si que tienes free riders en remoto, los tenías también en el presencial. Entonces, no sé si cambia mucho esa realidad. Había una pregunta por atrás, me dijeron. Ahí, la Pauli. Hola. Sí, se escucha, parece. A ver, dale. Quería preguntarle un poco de lo que hablaba Claudia al principio
escucha? ¿Aló? Ahí sí. Ah, no se escucha nada. Ah, ¿Cómo han vivido en el fondo el tema de ser líderes de este nuevo milenio, donde han habido muchos cambios valóricos, ¿no es cierto? Y culturales y transculturales, organizaciones que son multipaíses y colaboradores que son multigeneraciones. Y creo que, no sé, hace un tiempo atrás lo que significaba ser líder era ser a lo mejor una persona como, quizás como decía Holger, mucho más un dictador benevolente. Ahora, ¿cómo lo están viviendo desde estas nuevas realidades que nos está tocando enfrentar? se Sí. escuchó perfecto. Se escucha, sí. Nosotros tenemos una organización que es súper millennial, o sea, 80% más o menos de la gente son millennial o next generation ya. Y nunca hemos pensado que eso es una dificultad como organización. Y no, yo sinceramente nunca hemos tenido un programa especial para los millennials ni nada por el estilo, porque creo que la organización en general es de esa generación. Los que somos raros en la organización somos nosotros, básicamente. Entonces la organización es más bien de esa generación y nosotros tenemos que adaptarnos a la forma como le gusta trabajar a la generación que viene, entre comillas. Entonces, yo creo que en gran medida eso se da de repente con organizaciones donde tienes un poco el tema del safety, psychological safety en cierta medida, es decir, el que la gente no se sienta en riesgo si comete errores y que se sienta más en riesgo si es que no se atreve, entre comillas, cosas así por el estilo. Que tú le des la posibilidad a la gente de tomar ownership de las cosas que se hacen y cuando tomas decisiones que afectan a todos, tratar de hacer participar a una mayor cantidad de gente. Ahí, por ejemplo, en el caso de nosotros, el tema del proceso de descubrimiento cultural, sí participaron más de 300 personas de todos los niveles jerárquicos de la organización y el resultado del proceso fue súper bueno porque lo hicimos conscientemente haciendo participar de gente de todos los niveles jerárquicos. Y ahora hace poco habíamos iniciado un proceso para poder cambiar los uniformes de las tripulantes de cabina a los pilotos. Un desastre el proyecto, porque el proyecto fue desarrollado por un equipo que no hizo participar a la gente de la cancha. Entonces, fue malo porque incluso llegó a dañar la confianza dentro de la organización. El hecho de que la gente que estaba liderando ese proceso no había hecho participar, entonces llegaron a un showroom a ver la ropa puesta en maniquíes y decían, ¿qué es esto? Yo me voy a tener que poner esto y ningún tripulante había participado en el proceso. Entonces, tenéis que reconocer que vamos a seguir cometiendo errores y pedir perdón si los cometes y enmendar el rumbo y darte cuenta de que eso también es parte del aprendizaje, pero el error no es haber hecho un uniforme feo, el error es haber hecho un proceso Sin mal hecho, entre participación. comillas. Y ahí yo creo que la pregunta es cómo actuáis cuando cometen ese tipo de... Porque tú decís, ya, es que no, como organización no podemos cometer ese tipo de errores de llevar mal el proceso. El que elijas mal y que hagas bien el proceso todo el rato, todos los errores que queráis. Pero yo creo, bueno, al mismo tiempo en la industria de nosotros, que es de aviación, se promueve lo que es el tema de la cultura justa. Y la cultura justa es que el error está permitido, incluso tienes que reconocer el error, tienes que... o sea, tenemos un sistema de reporte donde por cada cierta cantidad de vuelos tienen que llegar al menos una cantidad de eso. Nosotros exigimos que ojalá la gente reporte mucho más para poder de esa forma poder descubrir lo que está debajo de la punta del iceberg, que son cosas que generan riesgos, riesgos operacionales y nosotros queremos enterarnos como organización, hacer un tracking de todos esos errores, pero sí diferenciar lo que es un error de lo que es una transgresión.
que una transgresión es que tú estabas consciente del daño que ibas a causar en el momento que decidiste hacer la acción. Y eso, obviamente, como cultura justa no lo puedes aceptar. Pero yo creo que tiene que ver con el tema de crear una cultura, un ambiente de psychological safety, dejar que la gente corra riesgos, tener una cultura más atrevida, más dinámica, donde tú cedes gran parte de las tomas de decisiones hacia los equipos en la cancha. Detrás de eso está todo lo que es el tema de los equipos ágiles, donde tienes un equipo que tiene casi autosuficiencia desde el punto de vista de los recursos que necesita para poder echar adelante los proyectos que tienen. Eso. No sé si te respondí muy bien, me metí en varias cosas, pero al final creo que las generaciones que vienen no son el problema, somos nosotros que nos tenemos que adaptar a esa mayoría. Eso es como hace unos años atrás con el tema del estallido social, yo pensaba que ojalá nos den la oportunidad de poder seguir manejando los negocios, las generaciones que vienen. No sé si quieren complementar ustedes, porque la pregunta de la Paula creo que tiene... Ahí paso el micrófono al tiro, pero ya la voy a dejar para después, entonces me la voy a guardar. Me la voy a guardar como para el cierre, esa pregunta. Dale, hay otra ya, dale. No sé, no se escucha, para eso sí. Sí, hola. Mi nombre es María Paz. Estaba escuchando a Holger y a la María Teresa, ambos los conozco y sé lo buena que son sus empresas y los buenos líderes que son. Pero me queda una pregunta que... Se ha hablado mucho del teletrabajo y lo bueno que ha sido el teletrabajo, que especialmente en mi caso también me gusta muchísimo, no está más con los niños en la casa. Pero venía ahora a este encuentro y me vine en un Uber. Y el señor del Uber me contaba que trabajaba en una empresa hace muchos años, pero su empresa había cambiado el sistema de teletrabajo, que era bueno porque estaba más en su casa, pero también era malo porque había perdido ese contacto con las personas de su trabajo. Y aunque le facilitaba el poder hacer doble trabajo, porque se ganaba más pesitos haciendo Uber y tenía más recursos, ya no tenía esos encuentros con los amigos que se iban a veces a un partido de fútbol o se iban a, no sé, a conversar, a tomar una cerveza después de la pega. ¿Qué pasa ahí con ese liderazgo corporativo, esa transformación? Cuando muchas veces, claro, los números están bien, las encuestas te las contestan, pero se pierde ese día a día, ese mirarse a los ojos y saber un poco más de las personas que trabajan contigo. Yeah, really good. I think that's a really interesting conversation because if we look at one of the challenges, big challenges leaders are dealing with is the amount of communication, the amount of communication channels that we actually have at the moment. So, you've got like our teams or the people working with us are being bombarded with communication from every angle at the moment, and that's a real challenge. But at the same time, we're finding that they're actually being removed, especially during the pandemic. People found themselves working remotely, and they weren't having that human contact. And even in the coaching industry, for example, coaching industry 5 years ago was 99% face-to-face contact. Now, even after, and we're post-pandemic now, I would imagine that most coaches, it's probably still around 80% is not face-to-face physically. It's on, Zoom or Teams or whatever. So we're actually we do have a challenge around that. And one of the big challenges, I think you kind of touched on it, was where we're missing out now is actually really finding out how people actually are feeling, like what's really going on for people. Like we call it the reality check. Like how do we check in and know what's really going on for the people in our teams? Because if you ask someone, and I'm guessing it's the same here in Chile, if you ask someone, how are you? Their first response is usually Fine. fine. Yeah, fine. So how do you go beyond that? How do you get past the superficial first response? And I think, you're talking about, I think, you've got different ways of checking in. You mentioned doing check-in as well. We do a check-in. We actually encourage people to do a check-in called a pulse report. And one of the questions is, how do you feel?
And interestingly, when we first start, for the first 3 to 6 weeks, they don't like that question. They're uncomfortable with it. But once they get past that, then they start to communicate regularly how they feel, which gives you the opportunity to actually, communicate, deal with whatever issues that may be coming up for them. So I think that's a huge challenge. Do you want to respond to that? Yeah. Sorry. Nosotros promovemos el trabajo híbrido y en realidad es súper libre. El que quiere está en la casa, pero sin duda también hacemos harto esfuerzo porque nos juntemos físicamente en alguna instancia. Y a las personas les gusta reunirse. Nosotros cada 15 días hacemos una reunión de comunicación interna donde están todos invitados, toda la compañía, los que trabajan lejos, bueno, se tienen que conectar obviamente remoto, y lo hacemos los viernes, al mediodía. Nosotros salimos a las 2 de la tarde, y los viernes va mucha gente, que no es tan lógico porque la gente aprovecha de tomarse más fin de semana largo generalmente, pero les encanta ir y les encanta estar conectados y es pantalla, pero también uno tiene que acostumbrarse a usar las herramientas que tenemos hoy día disponibles. También por Teams estamos conectados, pero sin duda el cafecito en la cafetería es algo que es bien irreemplazable, y nosotros fomentamos harto que ojalá por lo menos una vez a la semana los equipos se reúnan presencialmente y puedan compartir, y para eso hemos generado hartos espacios como ricos, instancias donde obligamos un poquito a esta convivencia, pero en general yo diría que a las personas les gusta. Es que probablemente no es un tema de presencialidad, sino me encantaría escuchar a Holger, porque la cercanía no es solo física, uno puede lograr cercanía a través de una buena comunicación, no, porque uno puede estar presencial y decir cómo estás, bien, y en realidad estás pésimo, nunca tenés una buena comunicación que sea efectiva. Entonces hay otros elementos que están más allá de esa superficie que hace que uno de verdad conecte con el otro y que pueda llegar a tener un vínculo un poquito más profundo. Y este es un desafío para los equipos, y me imagino que para ustedes, con la decisión que tomaron, tiene que haber sido un desafío de cómo mantener culturalmente la cercanía. Sí. De nuevo, no digo que la decisión que nosotros tomamos es perfecta, pero nosotros decidimos jugárnoslas con esa decisión. Eso quiere decir que siempre hay downside. Yo echo mucho de menos los cafecitos. Totalmente de acuerdo que te generan una dinámica especial, yo diría. Pero lo que nos pasa en la forma como estamos ahora es cada vez que nos reencontramos es como cuando volvíais de las vacaciones y te encontrabas con tus compañeros de colegio. Es un nivel casi como de euforia, de abrazo y cuestiones así, que no se dan tampoco en las máquinas de café, ese tipo de relaciones. Entonces, es distinto. No digo que uno sea mejor que lo otro necesariamente, pero si te la jugáis con alternativa, tienes que aprovechar de destacar las cosas positivas que pasan con la alternativa que elegiste. Y tal como dice Claudia, el tema de la cercanía, yo creo que todo cuando tú tienes, no sé, una declaración de valores, la gente también está midiendo permanentemente a los líderes con respecto a los valores. Y creo que los líderes somos los primeros que tenemos que estar alineados y tener rituales dedicados que demuestran en nuestras acciones la coherencia con los valores que nosotros declaramos. Y al mismo tiempo el tema valórico, bueno, al final es como un faro para la organización también. Y también tenemos que reconocer de que todos somos personas y que nos podemos desviar y equivocar, y que al declarar los valores, este faro ayuda a que las otras personas alrededor de nosotros nos llamen la atención y también nos digan, oye, creo que nos desviamos con respecto a nuestro valor en esta decisión que nosotros tomamos, a ver si podemos enmendar o arreglar el rumbo en ese sentido. Pero, insisto, echo de menos los cafés también. Y cada vez que voy a la oficina, que es poco frecuente, pero cuando voy a la oficina paso por la máquina de café y tengo la esperanza de encontrarme con algunas personas para conversar. Tomar un cafecito. Ahora sí voy a hacer la pregunta que tenía guardada después de la Paula, porque el Beam Profile está dedicado a mirarnos, ¿no es cierto?, como líderes. Y la pregunta de la Paula iba un poquito para ahí, y la tentación también es hablar desde la organización mucho, ¿no?
Y como me tienen acá sentada, qué mala suerte, yo los voy a desafiar un poquito en esta pregunta, más desde el rol de líderes de ustedes, ¿no? Con los desafíos que han tenido y demás, pensando en ustedes como líderes. ¿Qué fue eso que tuvieron que trabajar más desde lo personal para enfrentar estos desafíos en su forma de ser? Que si ustedes se miran hoy, están siendo de una manera distinta a lo que eran antes, ¿sí? Es como que, mira, en realidad me miro hoy y tuve que trabajar en algo de mi forma de ser para estar acá sentado compartiendo con toda esta gente maravillosa acerca de la efectividad del liderazgo. Que seguramente todos tenemos muchas oportunidades y cosas que seguir trabajando, pero hay algo que descubrí en algún momento que miraba mi efectividad y no estaba siendo lo suficientemente efectivo y que tuve que ponerme a trabajar en eso para ser más efectivo. Si quieren compartirlo, no los estoy forzando, ¿no? Es solo si quieren, ya. No, pues ya dijimos que la vulnerabilidad es parte, yo creo que, en mi caso personal, de la decisión que tomó la compañía de ofrecerme ser country manager fue muy sorpresiva. Por lo tanto, lo primero que me tuve que hacer cargo fue de mi cobardía, probablemente, de no creerme el cuento, el síndrome del impostor aquí pegándome en la cabeza pero todo el tiempo. Pero creo que parte importante del recorrido ha sido hacerme cargo de esa vulnerabilidad y entender que efectivamente hay cosas que probablemente no sé y lo digo abiertamente y hago preguntas súper tontas de repente, pero la verdad es que ya a esta altura no me importa y yo creo que esa ha sido parte bien, bien importante de lo que he tenido que aprender, es a ser valiente, a creerme el cuento y lo que no sé, preguntarlo. Bueno, gracias. Yo te diría, en el caso mío, parte mucho antes de estar en el trabajo ya. O sea, yo tuve dificultades en el colegio que tuve que buscar forma de poder resolverlas con el tiempo. Entonces, ahí tú te das cuenta de que todos tenemos trabas en la vía, en el camino, y tenemos que ser capaces de poder buscar una solución, ojalá por nuestra propia cuenta, generalmente. Entonces, yo desde el colegio que estaba con dislexia, con déficit atencional, que nunca fue diagnosticado, pero lo tengo brutal, me vuelo con mucha facilidad, puedo pasar casi un libro entero sin saber qué es lo que leí. Y me pasaba, no sé, pues en primer año en economía en la universidad, tenía que leerme 11 capítulos de Paul Samuelson, una lata, pero leí los 11 capítulos y llegué a la prueba y creo que me saqué la peor nota de todo el curso en la universidad. Y ese fue como un golpe, decir, pero sí lo leí, pero no entendía nada. Entonces, es por la ADD, por un lado, por la dislexia también, y yo podía pasar muchas veces toda esa, leía la página entera, no sabía qué es lo que había leído, volvía atrás, volvía de nuevo, entonces dedicaba mucho tiempo a esa forma de estudiar, y con el tiempo aprendí a estudiar de resúmenes, que además no era bueno para hacer los resúmenes porque también en clase estaba medio volado todo el tiempo, pensando como en la tercera, la cuarta derivada de las cosas. Entonces yo creo que con el tiempo te vas encontrando con dificultades en el camino y tu capacidad de poder encontrar soluciones a esas dificultades que tienes, al final te permiten desarrollarte de mejor forma. Además de eso, pánico escénico en el colegio brutal, y las profesoras me llamaban una y otra vez para adelante para las interrogaciones de los libros, más encima, que yo era más encima malo para leer. El libro que Entonces, pasaba. al primero, la profesora castellano, el primero que llamaba para adelante a la interrogación siempre era yo. Y yo sabía que me iba a tocar, y así todo, con déficit atencional, dislexia y con pánico escénico, me ponía rojo entero, la pasaba Y mira horrible. mira ahora. Ah. Que justamente con eso empezáis a encontrar formas de poder resolver las cosas. Y yo creo que a veces tienes que buscar ayuda externa. Definitivamente, yo creo que además es clave tener la humildad de no creer que la sabes toda. A mí me encanta ser el underdog muchas veces.
sobre todo cuando hacía competencia en deportes o cosas así por el estilo, que me miraban a huevo y después el chiquitito, porque yo era el más chico en el curso, igual terminaba, me iba bien en los deportes, no sé, yo creo que es adaptarse con facilidad, desarrollar las capacidades, tener la curiosidad, querer aprender. De acá yo salgo con la curiosidad de querer aprender más del libro, pero ojalá quizás compre el audiolibro en vez del libro para poder aprender de él. Para no pasar páginas. Sí. Así que, no sé, Gracias, yo creo que es la capacidad de poder redescubrirte permanentemente y no quedarte quieto en la zona de confort. John. He took my script. No, so many of the things resonate what you said, and I think there's probably two areas for me. One is always remembering that no matter where I am, wherever I've been in a role, the humility piece is that not to believe my own propaganda sometimes. To what I mean by that is not to have the humility to realize that I'm not necessarily as important as I may think I am sometimes. Yeah, and I think that's really important to have that humility. One of the other ones I really got the piece about dealing with. For me, was dealing with anxiety. I was diagnosed. Thank you. I was diagnosed at a really young age of having severe anxiety disorder. So training myself to actually just keep moving forward, or even though I would be terrified, whatever it would be, like the front of the class conversation, it's one thing being at the front of the class, it's another one being pushed in front of board of directors or whoever it may be, or even in a room like this would be terrifying. Have been terrifying for me. So keep moving forward. And inside that is acknowledging that we're vulnerable. We're all vulnerable. People say, I'm not vulnerable. We're all vulnerable here right now, every single one of us, acknowledging that and then being real about it. So giving ourselves permission to, I think giving ourselves permission to be human beings. Yeah. So, thank you. Gracias. Bueno, justo iba a decir muchas gracias. Ya, Lorenzo, la última. Que sea... Sorry, pero es que estaba muy interesante. Hemos siempre hablado durante esta tarde del liderazgo hacia la organización, pero no hemos hablado del liderazgo del CEO o de los ejecutivos hacia la sociedad. Y vivimos en un país en que la mitad de los chilenos trabajan en empresas, pero no más del 20% de los ciudadanos confían algo mucho en las empresas. Y lo dijo Holger, hemos estado al borde del precipicio. ¿Cuál es el rol del liderazgo corporativo hacia la sociedad? ¿Cómo le explicamos el valor de las empresas? ¿Cómo comunicamos en lenguaje sencillo? Este es un país en que el 82% de los chilenos no entiende lo que lee. Entonces, cuando uno dice, estoy explicando, no tengo idea, las tarifas aéreas, Houston, tenía un problema. ¿Cómo se hace para que la gente entienda? Entonces, ese liderazgo hacia la sociedad. Esa es la pregunta. Que no lo hemos tocado, yo creo que tú lo tocaste en algún minuto, Holger también, pero que es un tremendo desafío país que tenemos. Yo me tiro por el lado, yo creo que es uno de los desafíos de nosotros, definitivamente. Yo no tengo la solución, no lo hemos hecho. Yo creo, por ejemplo, nosotros cuando hablamos del tema de la cultura organizacional, durante todos estos últimos años lo que hemos ido haciendo es trabajándolo internamente. Pero nos falta esa misma coherencia con los valores hacia afuera. Estamos súper preocupados de ser cercanos, valientes, comprometidos, correctos, hacia adentro, pero afuera nadie tiene idea de que esos son nuestros valores y cómo se refleja cada uno de esos valores en la relación que tenemos con nuestro cliente, que tenemos con los proveedores, que tenemos con la autoridad, que tenemos con todos los stakeholders. Eso es un tema que tenemos que seguir trabajando, definitivamente. Yo, este es un tema que me obsesiona bastante, pero yo creo de verdad que las empresas, lo dijeron antes, tenemos un rol social súper relevante, que parte por casa probablemente y parte por esto, y parte por ser
being. Es parte por ser coherente con lo que uno predica primero y la caridad empieza por casa, por lo tanto todo lo que hagamos en nuestro entorno más cercano me parece que es súper relevante. Alguien que viva la experiencia de cuidado dentro del lugar donde trabaja, donde pasa todo el día. Me parece que va a tener más confianza en su país que alguien que no lo tiene. Pero no es solamente ahí donde tenemos que quedarnos. Yo creo firmemente que nosotros tenemos una responsabilidad respecto de lo que pasa en este país muy relevante y que tiene que ver con la ética, yo lo creo, pero también tiene que ver incluso con los negocios. Si a las empresas, si a la sociedad le va mal, a las empresas les va mal. Y eso, si no lo entendimos el 2019, quiere decir que somos extremadamente ciegos y miopes. Y me parece que ahí lo que tenemos que hacer es ser honestos, comunicarlo mucho también internamente, y es que todos generemos esa cultura de entender que tenemos ese rol y de que cuando nos relacionamos en todas las instancias con las comunidades vecinas, con nuestros clientes, con quienes trabajan con nosotros, tenemos que tener esa coherencia. Es de verdad hacer las cosas bien. Cuando nos equivocamos, que lo hacemos muy seguido, es decirlo, ser transparentes, involucrar a aquellos que son impactados por ti de alguna forma en las decisiones, en los errores, y yo creo que ahí tenemos una tremenda pega todavía por hacer. Y me parece que para eso la conexión del liderazgo a todo nivel es algo que tenemos que retomar urgente. Yo creo que las empresas nos desconectamos muchísimo de la sociedad, empezamos a ser tremendamente entrópicas, a no mirar para el lado, un poquito soberbias probablemente también, y al final el conectarnos con nuestros colegas dentro de la organización, pero también conectarnos con nuestros vecinos y vecinas, también conectarnos con los clientes, preguntarles, tener una conversación, tener un café. Me parece que es vital para poder ser buenos líderes de las organizaciones que Chile necesita, y tenemos harta pega por hacer. O sea, lo que nos queda todavía va a poder retomar una convivencia sana y en confianza. Me parece que es un camino largo, y ese camino, todos los que estamos aquí en esta sala probablemente tenemos una responsabilidad súper grande, y parte por cositas bien pequeñas como saludar a la persona que trabaja contigo, tomarte un cafecito con la que te lleva el café de repente. Me parece que son cosas súper simples, pero que tenemos que tomar conciencia que son muy, muy importantes. I'll keep it really short. My response to that, because I think as leaders, we've got a responsibility that is far beyond our employees, far beyond our customers, because we reach families. If you've got someone who's working, he or she may be going home to their children. The reach is huge. So as leaders, we provide example. And I think that's really important, that as leaders, what we do in the workplace and how we encourage others in the workplace has a far-reaching impact. And we often talk about this, we hear it, is that as leaders we have great responsibility. Yes, we do. And sometimes we're not really clear of the impact that we actually have and how many people we actually reach. So whether it's, and this is a global, this is not just an issue here, this is an issue around the world, that we as leaders are providing examples to families, to communities, to entire countries. So I think it's really important that we do address that. So thank you for asking that question. Ok, ahora sí, partir por agradecerles a todos y cada uno por acompañarnos en esta conversación, agradecer a este extraordinario panel, así que les pido que me acompañen dándoles un aplauso extraordinario. Muchas gracias. Lucy. Ahí me están indicando atrás. Conectarse con esa parte más profunda de lo que significa ser un ser humano, y que muchas veces nos cuesta articular y que nos cuesta ver, porque estamos tan metidos, como dice ese último resultado en la encuesta, en el día a día, en el hacer, que nos olvidamos de ese componente. Y si es que hay algo que nosotros queremos invitar con esta conversación, es a conectarnos con eso y a generar más conversaciones a ese nivel más profundo, más allá, como decimos, de lo visible que vemos que están haciendo los otros, sino que realmente cómo están siendo y qué les está pasando.
Así que con eso los invitamos a que salgan, disfrutan aquí algo para tomar o algo para comer. Y también les tenemos un regalo, les tenemos un libro a cada uno que se llama Human Being, que es los fundamentos y la teoría y el framework que está detrás de esta conversación. Así que les tenemos ahí cuando salgan uno a cada uno. Está en audiolibro también, por si Está en alguno tiene audiolibro. dislexia o algo. Yo también soy súper disléxica, así que me conecto con todo lo que dijiste ahí. Por cualquier cosa. Y también que si es que hay alguno que lo prefiere en español, en 2 meses va a estar en español, así que es cosa que me avisen nomás a mí si prefieren que yo les cuente cuando ya está disponible. Eso. Muchísimas gracias por haber venido hoy. Sí, creo que este tipo de instancias que nos permiten mirar el liderazgo de una manera más profunda, que nos permitan entender qué líderes necesitamos para lo que se viene y pensar en el liderazgo como algo que asegura la sustentabilidad en el largo plazo de nuestras empresas, es clave para el futuro y para asegurar que tenemos empresas más confiables y mejores en el futuro. Bueno, creo que fue una conversación muy enriquecedora. Muchas veces siempre estamos conversando sobre lo urgente, sobre lo legislativo, sobre los cambios que están experimentando todas las empresas, pero no nos quedamos a veces con lo importante. Y lo importante es cómo los líderes asumen liderazgo desde otra manera, cómo asumen su desafío aplicando mucho más su trayectoria, aplicando mucho más las habilidades blandas, que son las que finalmente te van a llevar a hacer las cosas de manera distinta. Las empresas se están transformando enormemente, se requieren ser líderes al interior de la organización, pero también hacia afuera, porque la compañía hoy día es un ciudadano corporativo, tiene un rol social y como tal tienen que tener líderes que estén a la altura para poder hacer un país mejor, finalmente. Así que agradezco el diálogo. Bueno, yo creo que fue un evento trascendente, pero además íntimo. El hablar de liderazgo desde las personas y desde la vulnerabilidad de las personas es algo que no vemos habitualmente. El tema liderazgo es central en el desarrollo futuro de las empresas y en el desarrollo futuro de los países. Un nuevo liderazgo es esencial, tanto el haber tenido la oportunidad de escuchar a 3 líderes, reflexionar, porque lo interesante que hay detrás de esto es que aquí no hay certeza, hay experiencia y reflexión. De verdad creo que fue un estupendo evento, en un tema tremendamente trascendente, pero además tuvo el toque humano de ver a las personas cómo superaron sus propias debilidades para enfrentar los desafíos que les tocó vivir. No, lo encontré notable. Bueno, este tipo de encuentros en realidad son, creo yo, muy relevantes, necesarios para fomentar la reflexión. Creo que el compartir también los testimonios, la experiencia y constatar que esas experiencias, por lo menos el día de hoy, que fue el tema de liderazgo y transformación en las organizaciones, la importancia que tiene de tener estos liderazgos auténticos, líderes humanos, como se hablaba, ¿no es cierto? Y estos espacios de reflexión creo que sirven mucho para pensar qué estamos haciendo bien en las organizaciones, qué estamos haciendo bien los líderes, qué podríamos cambiar, cómo son los liderazgos hoy día para las organizaciones de hoy y del mañana. Me pareció muy bueno este encuentro. La verdad que nos hace falta generar este tipo de espacios donde podamos conversar y discutir y reflexionar también en torno a los desafíos del liderazgo. La verdad que tenemos pocos espacios para conversarlo abiertamente e intercambiar miradas, opiniones y experiencias. Me pareció muy valioso los insights que nos entregaron los panelistas. Así que celebro mucho esta instancia y muchas gracias por la invitación.